En el vídeo de hoy voy a enseñaros varios trucos para poner los esquís en mochila y la explicación de qué ventaja tiene cada uno para que así, en función del pateo que vayáis a hacer en ese momento, podáis elegir y también adaptarlo a vuestro tipo de mochila. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Lo primero que tendremos que hacer, lógicamente, es quitarnos los esquís y esto es común en todas las técnicas. Los podemos poner juntos el uno con el otro y la primera que os voy a enseñar es la más cómoda, ya que no te tienes que quitar la mochila, pero para ello necesitas que la mochila ya venga preparada con un aro a este lado. Introducimos las colas en ese lado, agarramos los esquís con la mano izquierda y nos los llevamos atrás. Mientras tanto, depende de vuestra mochila, quizá tengáis un gancho que directamente conecte los esquís. En el caso de la mía, este elástico rodea los esquís, me lo traigo hacia adelante y este pequeño mosquetón me lo busco enganchar aquí. Ahí quedarían ya los esquís, manos libres, quedan bien cruzados, no molestan. Y con esto podría irme. Si vuestra mochila no tiene este enganche, no os preocupéis, porque vamos a ver otras técnicas. Para bajarlo, simplemente en este caso se soltaría, saldrían por aquí. Tendríamos que revisar probablemente el enganche de la piel de foca, que a veces se sale, y nos los podríamos poner directamente. Esto nos vuelve muy ágiles, ya que hay un tramo corto en el que me tengo que quitar los esquís y ponerlo en la mochila, o así voy más cómodo sin llevarlo en la mano, no pierdo tiempo. Otra variante de este, en el caso de que vuestra mochila no tenga este sistema, sería soltarnos el asa del pecho. Una vez que tenemos soltada el asa del pecho, cogemos con la mano derecha los esquís por la mitad, hacemos hueco aquí, introducimos la cola por el interior de la cincha de forma de que pase la fijación y ahora los llevamos por encima del hombro. Una vez aquí lo llevamos a la espalda y volvemos a cerrar la cincha del pecho para que quede en compresión. De esta forma los esquís quedan diagonal, también muy cómodos, las manos están libres, no me he tenido que quitar la mochila. Eso sí, hay que tener cuidado porque hay veces que la fijación se nos puede clavar en el cuello o ser incómoda. Entonces tenemos que encontrar ese punto en el que no nos haga daño. Esta opción yo la recomendaría, lo primero, si no tenéis el otro sistema que hemos visto anteriormente, y sobre todo para tramos más cortos, ya que no es la opción más cómoda. Al final los esquís se están clavando, si vamos a correr o lo que sea nos termina haciendo daño la fijación, pero para un tramo corto en el que es mejor ir con las manos libres, para usar el piolet, para estar con los bastones, cualquier manipulación, es muy cómodo, no los tengo que llevar en la mano y ya veis lo bien que queda y lo rápido que es. A la hora de quitárnoslo es... A la hora de quitárnoslo es el proceso inverso. Soltamos la del pecho, nos los traemos aquí adelante, sacamos un poco el asa, salen los esquís por completo y nos volveríamos a poner la cincha del pecho. La tercera forma que os quiero enseñar, ya nos tenemos que quitar la mochila, así que nos liberamos de ambos broches. En caso de estar en una zona pendiente es importante dejar los esquís bien clavados, estar estables, que nada de nuestro material lo vayamos a perder. Y aquí va a depender un poco de cómo vuestra mochila esté preparada. Hay mochilas que vienen con varias cinchas laterales que nos permiten poner los esquís a ambos lados, otras te permiten ponerlo en diagonal a través de un aro aquí y otro enganche alto. Ahí vamos a tener que ir viendo. Lo que os quiero enseñar ahora es la forma de ponerlos en A.
Para eso irá un esquí a cada lado de la mochila. Lo tensamos bien con esa cincha. Una vez los tenemos uno a cada lado de la mochila, lo que tenemos que tener en cuenta es que si quedan los dos muy verticales, cuando vayamos bajando la montaña nos puede terminar pegando el pie atrás en el esquí por llevarlos demasiado recto. Por eso se habla de esta técnica de ponerlos en A con un velcro para que la cola del esquí quede apuntando más hacia afuera. Entonces de esta forma será más difícil que nos demos con esa parte de atrás. Ponme en comentarios cuál es tu técnica favorita, incluso si tienes alguna otra, para que todos aprendamos. Yo me voy a disfrutar de este increíble día con nieve polvo. Suscríbete a mi canal de YouTube para más contenido sobre esquí de montaña y déjame un like si te ha aportado este vídeo. ¡Adiós!